Dios les bendiga, amados hermanos, bendiciones, amigos que nos se conectan en esta hora, ¿verdad? A través de las redes sociales. Hoy, martes 14 de julio, comenzamos un programa a través de la radio y a través de las redes sociales. Verá nuestro programa Edificando la Iglesia. El propósito de este programa es bendecir a la iglesia, edificar a la iglesia, ¿verdad? Ahora que estamos a unos a corto tiempo, ¿verdad? De acuerdo a la escritura, estamos esperando ese evento del arrebatamiento de la iglesia y el Señor viene por una iglesia madura, por una iglesia, ¿verdad?, que haya crecido. Entonces mi deseo como pastor a través de las redes es que traer un conocimiento de la palabra que nos traiga crecimiento como creyentes. Bendito sea el nombre de mi Dios. Por eso, ¿verdad?, el programa Edificando la Iglesia. Moisés Cristo viene pronto por su iglesia, ¿verdad? Y estamos viendo los acontecimientos que se están pasando, ¿verdad?, a través del mundo. Ayer o hoy mismo, ¿verdad?, estamos viendo los eventos allá en Ucrania, Rusia. Se ha estado dando noticias también en Nueva York, que se le está dando ya una preparación o por lo menos video a la gente de que en caso de un ataque nuclear, ¿verdad? Cómo reaccionar. Estamos viendo noticias alarmantes, ¿verdad? Nadie sabe el día ni la hora, quiero dejar claro, nadie sabe el día ni la hora de que el Señor venga, pero estamos viendo los eventos que se están suscitando alrededor del mundo. Hoy mismo, ayer mismo, Biden visitó Israel, ¿verdad? Donde él va a formalizar o a establecer esa relación, ¿verdad?, que siempre ha existido entre ellos, y creo que más que todo va, ¿verdad?, para hablar sobre cualquier evento que pudiera venir en estos últimos tiempos, más cuando Israel es el que se menciona, ¿verdad?, a través de la escritura, que debemos tener nosotros la mirada allá. Entonces, al ver todos estos eventos, nosotros debemos, ¿verdad?, estar atentos a esto, y también como iglesia, ¿verdad?, tenemos que alcanzar un nivel, una estatura. Amén. Así que, ¿verdad? Mi deseo es como pastor edificarles, edificar la iglesia, preparar la iglesia, decirle a la iglesia, ¿verdad?, que esté velando, decirle a la iglesia que esté despierta. Debemos estar encendidos. ¿Se acuerda aquel pasaje donde el novio viene, las novias, ¿verdad?, están unas dormidas, otras sin aceite? Entonces el propósito de nuestro programa es eso, llevar a la iglesia a otros niveles. Verán, mi trabajo como pastor es eso. Así que, verá, Cristo no se va a casar con una niña. Cristo viene por una iglesia adulta, y como pastor, como encargado, ¿verdad?, de la GRAI, primeramente le hablo a la GRAI, pero también hablo, ¿me entiende?, a otros hermanos que se conectan con nosotros. Entonces mi tarea es, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, preparar a la amada, preparar a la iglesia, porque Cristo viene por ella. Y entonces hoy quiero hablar de un tema muy bonito que hemos titulado El alma que escala a otro nivel, ¿verdad? Como creyentes nosotros debemos ir creciendo. Si Jesús, que es la cabeza, dice la escritura que él crecía en gracia, en conocimiento y aún delante del Padre, ¿verdad? O sea que hubo un crecimiento. Entonces el creyente debe crecer, el creyente debemos crecer todos como iglesia, debemos ir a otros niveles, ¿verdad?, de madurez, y esto lo alcanzamos a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Entonces, hablando esto ya como base, quisiera poner un pasaje de la escritura, era porque nuestro tema de hoy es el alma que escala a otro nivel. Entonces quiero leer el libro de los Salmos, un salmo muy precioso, Salmo 131, verso 1. Estoy leyendo la versión LBA, y dice la versión LBA del Salmo 131: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma. Como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado, reposa en mí mi alma. Quiero poner este pasaje, ¿verdad?, del escritor, del salmista David, ¿verdad?, que en un momento de su caminar, él está hablando cómo se conduce él, cómo se conduce, y qué es lo que él quiere enseñar a través de eso. Dice que como hijo de Dios, dice algo bien interesante: Señor, mi corazón no es soberbio. Mire qué tremendo, porque él está declarando algunas cosas que son, pues, por decirlo,
de la carne, que debemos ir nosotros como creyentes, ¿verdad? Despojándonos. Entonces dice él, Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. Es interesante lo que él va declarando porque acuérdense que David es rey. David de ser pastor de ovejas, Dios lo va llevando a otros niveles, pero el Señor tuvo que ir tratando con David, el Señor tuvo que ir obrando, ¿verdad? No estoy diciendo que David era un perfecto, pero él llegó a entender que tenía que ir despojándose de muchas cosas, que era Dios el que lo había bendecido. Y entonces él va diciendo, Señor, en mi corazón no es soberbio. O sea que él está diciendo, tú has ido limpiándome, tú me has ido ayudándome, ¿verdad? En mi corazón, ¿verdad? Ya he ido sacando la soberbia. También habla de la altivez de los ojos. Dice, no ando tras las grandezas o de las grandes cosas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Mire qué interesante David. O sea que David, ¿verdad? estaba diciéndonos a través de este pasaje que el Señor había estado ministrando su vida, había estado limpiando su vida, porque habla del corazón, habla de soberbia, habla de altivez, y dice, los he ido sacando, dice, o el Señor me ha ido ayudando a sacarlas, y dice, ni estoy en cosas demasiado difíciles para mí. O sea que él entendía que al final era Dios el que lo había bendecido. Pero me llama la atención aquí porque él dice, sino que he calmado y acallado mi alma. Aquí es el punto donde yo quiero entrar y donde el punto donde nosotros como creyentes debemos ir aprendiendo. David, ¿verdad? Había alcanzado ese nivel de madurez, era porque había permitido que Dios y él también, ¿me entiende?, ir calmando su alma. Acuérdense que ahí es en el alma donde están esos sentimientos, ahí donde en el alma, en el corazón, ¿verdad? Están esos sentimientos, esos pensamientos, esa altivez. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el alma tiene que estar siendo tratada por Dios y a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Y David había estado llegando a alcanzar esos niveles donde él miraba o él sentía que, ¿verdad?, ya no había soberbia en su corazón o había disminuido, ¿verdad? No voy a decir tal vez completamente ya no había, pero había disminuido su soberbia y su altivez en sus ojos. Ya no estaba pensando en aquellas cosas, ¿verdad?, de grandeza, sino que él sabía que si la bendición venía, ¿verdad?, y que Dios es quien nos bendice. Y entonces David bien claro nos enseña que es a través de calmar nuestra alma, de acallar nuestra alma, ¿verdad? Y eso es lo que debe la iglesia de hoy, en este último tiempo, ¿verdad? O en todos los tiempos, es ir siendo su alma ministrada, su alma liberada, su alma restaurada, todo aquello que conlleve a la administración del alma, porque esta alma, ¿me entienden?, ¿verdad?, es soberbia, esta alma, estos almas, ¿verdad?, nos volvemos altivos, entonces tiene que ser ministrada, y a veces también nos comportamos como niños, y entonces quiero continuar. Entonces en los siguientes versos, mire qué tremendo, porque dice, he calmado y acallado mi alma. Y entonces aquí agrega algo bien interesante, dice, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. O sea que, veo lo que tremendo lo que él dice. Aquí aclara algo bien bonito, que es lo que el punto donde voy a ir entrando al tema, porque como creyentes tenemos que ir creciendo. Y entonces él dice, ya soy un niño, como un niño destetado, dice él, como un niño que ya fue quitado de pecho. Entonces el punto aquí es que, ¿verdad?, él muestra ya otro nivel de crecimiento. Nosotros tenemos como iglesia, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir yendo a otros niveles de madurez, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo, somos recién convertidos, somos niños espirituales, pero no nos podemos quedar en ese nivel, ¿verdad?, de niño. Tenemos que crecer, así como Cristo fue creciendo en todos los niveles, en estatura, en sabiduría, en gracia, ¿verdad?, con Dios y con los hombres. Así también el cuerpo tiene que ir creciendo. No se puede quedar, el cuerpo de Cristo no se puede quedar pequeño. Tenemos que ir alcanzando, ¿verdad?, los niveles de madurez que también la cabeza, que es Cristo, alcanzó. Entonces David aquí nos ayuda a poner, ¿verdad?, un poquito lo que estábamos del tema. Dice, he calmado y acallado mi alma como niño destetado. O sea, ya veo, él dice, ya no estoy como un niño, ahora estoy con un nivel que soy como un niño, pero ya destetado, que ya fui quitado, ¿verdad?, del pecho de la madre. Y dice, y ahí reposa mi alma. Entonces le decía yo, necesitamos iglesia crecer, necesitamos iglesia madurar. Y entonces, mire qué tremendo, porque vamos a enseñar un poquito,
yo creo que todos sabemos que es un destetado, ¿verdad? En la escritura vemos, muchas veces encontramos la palabra destetado, y me gustaría usar mucho Isaías, porque quiero usar estos versos para poder ir poco a poco introduciéndonos en el tema, ¿verdad? Y llevar la enseñanza de esta tarde, ¿verdad? Que es el deseo de que crezcamos, de edificar la iglesia. Escuchamos mucha, ¿verdad? Todo tipo de enseñanza, pero carecemos a veces, la iglesia en general carece de enseñanza que nos muestre que debemos de crecer. Mire lo que dice Isaías, porque David decía, yo soy un destetado, o por lo menos, verá, siento ya mi alma así como un destetado. Entonces quiero mostrar Isaías, porque en Isaías, ¿verdad? Nos muestra la escritura que ya el destetado se le puede ir enseñando otro tipo de enseñanza. Entonces quiero ir a Isaías 28:9. Dice, ¿a quién enseñará conocimiento, o a quién se le instruirá, o a quién interpretará el mensaje? Y entonces el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu, dice, a los recién destetados, a los recién quitados de los pechos. Entonces ve, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos, ¿verdad? O cuando el Señor nos atrae a Él y somos nueva criatura, ¿verdad? Nacemos de nuevo, empezamos como niños, ¿verdad? Que necesitamos pecho, necesitamos leche espiritual, necesitamos aquel tipo de alimento, pero tiene que llegar un momento en que se quita al niño del pecho, tanto en lo físico como en el espiritual. O sea que si hablamos de lo espiritual, es que ya el niño ya no va a seguir haciendo aquello del niño, sino que también se le va a dar otro tipo de enseñanza. Entonces Isaías dice, ¿a quién se le va a enseñar conocimiento? ¿Verdad? ¿A quién se le va a instruir? ¿A quién o quién interpretará el mensaje? Mire qué interesante aquí, porque ya habla dos palabras, instruir e interpretación. Entonces, si el cristiano no anhela el crecimiento, muy poco, ¿verdad? Instrucción va a poder recibir, porque tiene que crecer, tiene que desear el cristiano, ¿verdad? Llevar a otros niveles. Entonces el profeta Isaías dice, ¿a quién se le va a instruir? ¿O quién interpretará el mensaje? Y entonces él mismo da la idea o el concepto, la respuesta: a los recién destetados, a los recién quitados de los pechos. O sea que el alimento, ¿verdad? Cambia ya en esta etapa. Entonces, por eso le decía yo, no podemos seguir, ¿verdad? Siendo niños, ni en lo físico ni en lo espiritual. Y usted dice, pastor o hermano, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto? Esto se da naturalmente, así como el niño físico va creciendo, ¿verdad? Naturalmente, y entonces ya después de cierta edad al niño, ya hablando de lo físico, no se le da el pecho, sino que ya se le da biberón, se le empieza a dar otro tipo de alimento. Igual, ¿me entiende? En lo espiritual, ¿verdad? El recién convertido viene a los servicios, pero tiene que integrarse, ¿verdad? En la enseñanza de la escritura, porque a ellos son los que se les va a instruir, y esa enseñanza es la que les va a ayudar a ir creciendo, creciendo. Entonces ahora vemos que el niño ya no se alimenta de pecho, porque ahí lo dice Isaías. ¿A quién se le va a instruir? ¿O quién va a poder interpretar? A los recién destetados, a los recién quitados de pecho. Ya hay un nuevo alimento. Por eso se debe llevar, ¿verdad? En las iglesias, en cualquier iglesia, ¿verdad? Que usted esté, usted debe inscribirse ya sea en el instituto bíblico, en las clases bíblicas. Debe inscribirse para que usted aprenda más, porque eso le va a ayudar. Y como decía yo, eso, ¿verdad? Es para usted. Hay un nuevo alimento. Entonces ahora el niño se alimenta con algo diferente, ¿verdad? Se le quita al niño de la primera forma de alimento. Su alma tiene que tener otro alimento. Entonces todos en nuestra vida hemos tenido ese tipo de crecimiento, y en lo espiritual tenemos que llevar a la gente a eso, ¿verdad? A que coman nuevo alimento. No solamente se trata de comer otro tipo de comida, sino que debe ser ese alimento espiritual que nos lleva, ¿verdad? A una metanoia, a un cambio de mente, a un cambio de la forma de ver. Pero eso tiene que ser, ¿verdad? A través de la palabra y a través del Espíritu Santo. A eso se le llama madurez, se le llama crecimiento, ¿verdad? La iglesia tiene que ir a otros niveles de crecimiento espiritual, de vida espiritual.
Pero entonces necesitamos estar alimentándonos, comiendo nuevamente, ¿verdad? Ese alimento espiritual. Pero necesitan los hermanos, por eso hablo a todos los que están allá afuera, amigos, creyentes, tal vez de otras iglesias, métete a estudiar un poco más la palabra ahí donde estás en tu iglesia, inscríbete, ¿verdad? En el instituto, inscríbete en las clases bíblicas, ¿verdad? Y que ese alimento espiritual nos lleve a otros niveles de crecimiento. Entonces, si voy a la carga nuevamente, voy nuevamente al salmista David, que fue el verso que nosotros pusimos, porque el salmista David dijo, ¿verdad? Ya he crecido, dijo, ya no soy como un niño destetado. Entonces me llama la atención lo que sigue diciendo él, sino que he calmado y acallado mi alma, ¿verdad? La palabra acallado que él menciona ahí, ¿verdad? Según el original de hebreo, se dice damán, que significa destruir, enmudecer, reposar, sosegar, morir y descanso. Entonces el salmista David está declarando que aprendió a calmar su alma y a callar su alma, o sea, aprendió, mire qué tremendo, porque esa palabra acallado significa destruir. Entonces, ¿cómo lo trasladamos esto? ¿Verdad? Cuando nosotros vamos, hermano, creciendo en lo espiritual, ¿verdad? Y ya empezamos a comer otro alimento, una es la forma de manifestar nuestro crecimiento, no solamente saber el conocimiento, porque acuérdense que el salmista está hablando del alma. Dice, mira, he aprendido a calmar mi alma, he aprendido a callar mi alma, he aprendido a destruir cosas que están en mi alma, ¿verdad? O a enmudecer mi alma, a reposar mi alma. ¿Cómo eso, pastor? ¿De qué no está hablando? Que, ¿verdad? Que ya el que crece, el creyente que crece, que ya ha sido destetado, por eso es importante, hermano, destetar al cristiano. Y cuando hablo de destetar no simplemente solo significa quitarle el alimento de leche espiritual primero. Claro, se le va a dar otro alimento, pero se le tiene que enseñar, ¿verdad? Que el deseo de aquel alimento de parte del Señor es aprender a controlar su alma, aprender a destruir cosas en su alma, era por eso a sosegar el alma, que en otras palabras empezó a morir a sí mismo, empezó a morir, o sea que la rabieta que le daba antes cuando comenzó en el evangelio, ¿verdad? Como no tenía conocimiento, ya ahora no las hace, por decir, como dicen en el ámbito secular, ya no hace los mismos berrinches que hacía antes, ¿verdad? La iglesia tiene que crecer en esos niveles, la iglesia tiene que aprender a morir a su alma, a esos sentimientos, ¿verdad? Que a veces solo sirven de estorbo, tanto en la iglesia como allá afuera, ¿verdad? Ven a cristianos haciendo berrinches en sus trabajos por cualquier cosa, ven a cristianos, hermanos, que no han aprendido a sosegar, a morir a sus sentimientos, ¿verdad? Que lo único que traen son problemas allá afuera, que nos juzguen. Y tal vez te diga, pastor, pero que somos humanos. Sí, yo lo entiendo. Por eso el propósito de este programa es eso, de llevarnos a otros niveles de crecimiento, llevarnos a otros niveles de madurez, y eso comienza en el alma, Tenemos que aprender, hermano, a lo que dice el salmista David en el Salmo 131:2. He aprendido, dice, a calmar y a callar mi alma. O sea, David dijo, he aprendido a damán, a destruir cosas o a enmudecer mi alma, ¿verdad? Y aprender a reposar en momentos, hermano, que, ¿verdad? Que uno dice, ¿sabes qué? Si hago esto, puedo echar a perder hasta mi testimonio. Dice, mire, como hijo destetado, o sea que él dice, ya no hago los mismos berrinches, ya no hago las mismas cosas que hacía antes. Amén. David fue desprendiendo su alma, amados hermanos, ¿verdad? O sea, no fue desprendiéndose de su alma, sino que fue desprendiendo de su alma muchos sentimientos, ¿verdad? Que traía del mundo. Era alguien colérico, se enojaba fácilmente allá en el mundo, respondía fácilmente allá en el mundo cuando le decían algo, hacía un berrinche en el mundo. Y entonces necesitamos eso, necesitamos, ¿verdad? Crecer, debemos llevar el alma a otros niveles,
Bendito sea el nombre de mi Dios. Y la iglesia necesita eso, los creyentes necesitamos eso, ¿verdad? Crecer a otros niveles, que nuestra alma crezca a otros niveles. Entonces eso se llama destetar el alma, como niños destetados. Así el niño que es destetado, ¿verdad? Ya deja de hacer algunas cosas. No sé si ha visto en nuestros países, ¿verdad? El niño que todavía es de pecho, se le pega el pecho a su mamá porque quiere hacer pecho y la agarra y le hace berrinche para agarrar el pecho. Pero cuando ya crece el niño, hermano, ya hasta apenas le da, ¿me entiende? Que lo vayan a poner en el pecho. O sea, ya no hace aquellos berrinches. Entonces, eso ¿verdad? Va desprendiendo del alma uno un montón de cosas. Y entonces va a empezar a aprender a reposar. El alma empieza a reposar en la palabra, empieza a reposar en Dios, ¿verdad? Suceden cosas, pero ya no hace aquel mismo berrinche que hacía antes. Entonces necesita la iglesia. David hablaba, mire qué tremendo, porque David hablaba de su corazón. Dice, como niño destetado reposa en mí mi alma. O sea que David está diciendo de su corazón, ya he dejado un montón de cosas, he ido dejando un montón de cosas, ¿verdad? Ya no, mire qué tremendo, ya no ando ni tras cosas terrenales, decía él, era en grandezas. Entonces fue aprendiendo, en otras palabras, amados hermanos o amigos que nos están viendo, o hermanos que son tal vez de otra congregación, lo que David estaba diciendo, dice, he aprendido a despojarme de los sentimientos carnales, ¿verdad? Y de estar viendo lo natural para ir a lo espiritual, como decía el apóstol Pablo, ¿me entiende? Era que el espiritual va entiende todas las cosas, el espiritual discierne todas las cosas. Ve que, ¿por qué el espiritual discierne todas las cosas? Porque lo ve desde otro ángulo, ve con ojos diferentes. Entonces necesita uno, hermano, ir desprendiendo de su alma un montón de sentimientos con los cuales venía uno. Cuando hablo de sentimientos, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay que llorar, no hay que reír, no, estoy hablando de sentimientos malos que son carnales, que hacen mal, hermano, a nuestro crecimiento y a nuestro testimonio. Entonces, ese alimento, hermano, ¿verdad? Que necesitamos comer, ¿verdad? No solamente ministra nuestro cuerpo, ministra nuestro alma. Amén. Mira, hay comida que lo que hace, que mire qué tremendo. ¿Ha ido usted alguna vez a algún lugar, a un restaurante que usted come y de repente, hermano, salió con un dolor de estómago porque le cayó mal, ¿verdad? Ese alimento a usted, ¿no? ¿Verdad? Y entonces debemos tener cuidado qué alimento estamos comiendo. Hasta eso debemos tener cuidado. Por eso es que el deseo de mi corazón es esto, ¿verdad? Traer una enseñanza a la iglesia, donde nos lleve, hermano, a crecer, a madurar. Necesita la iglesia, ¿verdad? Ir a otros niveles de crecimiento. Vemos iglesias, hermano, donde la gente, hermano, tanto berrinche, tanto pleito. ¿Por qué vemos tantas divisiones en las iglesias? ¿Por qué? Porque, hermano, las personas no han desarraigado, ¿me entiendes?, sentimientos de su alma. Una persona viene de una iglesia, trae un problema, vuelve el mismo problema en aquella iglesia. ¿Por qué? Porque no fue ministrado, no fue desarraigada de su alma muchas cosas que traía. Y entonces igual, cuando viene alguien nuevo, hay que ministrar a aquella persona. Y el alimento es bien importante, el alimento, ¿verdad?, que se le va a dar a aquella persona, pero también la administración a aquella persona. La enseñanza es bien importante y la administración del Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Debemos saber qué tipo de alimento comemos nosotros. Mire qué tremendo lo que, ¿verdad? Cómo afecta el alma lo que comemos, porque hay alimentos que pueden ministrar nuestra alma. Acuérdense que imagínense que depende de lo que usted pueda comer, ¿verdad? Eso puede afectar su cuerpo y su alma y su espíritu, ¿verdad? Porque el alimento es lo que sustenta el alma. Depende de lo que usted esté comiendo, así va a ser sustentada su alma, ¿verdad? El alimento del alma. Por eso les digo que es bien importante en este tiempo. Necesitamos comer comida sólida, comida que también nos lleve a otros niveles, porque ¿qué es lo que pasa? Si solo le damos alimento, ¿me entiende? ¿Verdad? Aquel alimento que no me va a llevar a un crecimiento, el creyente no crece. Se tiene que dar un alimento. Ya el niño de cierta edad ya no le puede dar siguiendo biberón. Necesita comer otro tipo de alimento sólido, pero ese alimento sólido tiene que llevarlo a otro crecimiento. ¿Por qué? Porque con el alimento que usted coma, voy a hablar lo espiritual, ese alimento le va a ayudar a tomar decisiones a su vida diaria.
Era, si alguien yo solo lo paso apapachando y ay, 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 qué pobrecito, que hay mi niño, se vuelve un niño mimado. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando enfrente situaciones en la vida, enfrente problemas en la vida, no los va a poder solucionar porque está, por decirlo así, tiene un mamitis, siempre está dependido de alguien. Cuando vengan esas, que le toque tomar decisiones diarias, ¿verdad? Que determinarán, imagínense, la prosperidad de su alma. Hermano, posiblemente no está capacitado porque no fue llevado a otros niveles, o el alimento que se le dio, ¿verdad? No lo sostuvo en ese momento para los momentos que está viviendo. Imagínense si el alma, si alguien no recibe alimento sólido y en el momento verá que alguien esté batallando con problemas almáticos, hermano, el alma va a volver a la misma solución, va a realizar la misma acción. Entonces, en cambio, se le da un alimento más sólido, el alma está siendo ministrada, ¿verdad? Y la decisión que tome la persona en un momento difícil va a ser conforme a la palabra, pero ya comió aquel alimento sólido que lo va a llevar, ¿verdad?, a otros niveles. Entonces necesitamos ministrar mucho el alma, necesitamos alimentar mucho el alma, ¿verdad? Y le decía yo, ahí está la gente de afuera escuchando, un alma no restaurada, imagínense, un alma no prosperada. Por eso es que, mire qué interesante esto, por eso es que Pablo dice algo bien interesante, que así como prospere tu alma, seas prosperado en todo. ¿Por qué Pablo decía esa palabra? Porque Pablo sabía que alguien que su alma ha sido ministrada no le va a hacer daño a la riqueza. Por eso vemos ahora muchos cristianos que ¿verdad? Empiezan en el Señor y de repente, hermano, les empieza a venir la bendición, ahora tienen esto, tienen el otro, dejaron de venir a la iglesia, dejaron de congregarse, ¿por qué? Porque la bendición vino a afectarles su propia alma. Ya ellos piensan que no necesitan estar congregándose, que ellos son los que lo han hecho, y se olvidan rápidamente de que el Señor es quien nos ha ministrado. Por eso es que a David no le molestaba tener riquezas. Perdónenme con la palabra que uso, tal vez tengo que cambiarla. O sea, David, hermano, no le afectaba el tener riqueza, porque David, hermano, sabía de quién le venían las cosas. Su alma había sido ministrada, su alma había sido destetada. Por eso es que en el salmo que leíamos, él decía, ¿sabes qué? Yo ya no busco las grandezas me buscan a mí, las bendiciones me buscan a mí, porque yo tengo al que, verá, me bendice. El deseo de David era, hermano, agradar a Dios, servir a Dios, ¿verdad? Él no andaba buscando, hermano, la bendición venía de parte del Señor hacia él, que no estoy diciendo que no pasó momentos difíciles, los pasó, pero aprendió a depender de Dios. ¿Cometió errores? Sí, cometió errores, pero ¿sabes qué? Su alma fue destetada, su alma tuvo que ser restaurada, tenía problemas David, tenía problemas como cualquiera, usted o yo. Por eso es el deseo de traer estas enseñanzas para ver que nos vayan llevando a otros niveles de madurez. No podemos seguir en la misma condición y en la misma situación. Necesitamos comer alimentos sólidos, que nos lleve a otros niveles. Entonces, imagínense, se nos está dando, ¿verdad? Alimentos, se nos está, ¿verdad? Hablando de palabra, pero esa palabra tiene que llevarnos a cambios, tiene que llevarnos a transformaciones. Por eso está la palabra y la administración del Espíritu Santo, ¿verdad? Si la palabra, hermano, ¿verdad?, no alimenta nuestro ser, entonces, hermano, que vamos a seguir siendo con los mismos sentimientos. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ministre nuestros sentimientos cada vez con la palabra. Pídale al Señor, ministra mis sentimientos, ministra mi alma, ministra mi espíritu, Señor. Por eso vemos cristianos, hermanos, llenos de mucha palabra, pero no hay cambios. ¿Por qué? Porque su alma no ha sido ministrada, su alma no ha sido, ¿verdad?, transformada, y la palabra es poder. La palabra tiene que llevarnos a esos cambios. Así que, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos lleve a cambios de crecimiento, de otras dimensiones espirituales, pero de crecimiento, donde vea la gente cambios en nosotros, hermanos. Bendito sea el nombre de mi Dios, ¿verdad? Entonces, mire qué tremendo, porque tenemos que alimentar nuestra alma. Somos seres tripartitos, entonces tiene que ser alimentada nuestra alma. David decía, verá, mi alma ahora reposa, descansa en el Señor. He aprendido a dejar, ¿verdad?, estos sentimientos que a veces me estorban. Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque el alimento también es para alimentar al espíritu.
Amén. Hay algo que nosotros como ministerio, que tal vez algunos verán, pocas veces lo hayan escuchado, pero los demonios conocen, ¿verdad? Los demonios conocen, los demonios conocen en nuestro sentir. Los demonios conocen nuestros apetitos. Te estoy hablando de cuestiones espirituales, ¿verdad? Ellos nos conocen a nosotros en nuestras debilidades. O sea que, pastor, ¿de qué está hablando? Que ellos, ¿verdad?, saben cómo ministrar a una persona, como conocen a la persona, ¿verdad? Hay espíritus que han sido puestos, ¿verdad? Ya sea espíritus, hermano, que visitan por generaciones a familias, a gente. Entonces ellos van conociendo los apetitos, la falta de aquellas personas, el tipo de debilidades que tiene aquella persona. Y entonces, perdón, ¿verdad? Ellos ministran, ¿verdad?, aquella persona porque conocen los apetitos de aquella persona y entonces los tientan para que ellos puedan caer, ¿verdad?, en alguna tentación. Perdone la redundancia de la palabra, porque acuérdense que cada persona tiene sus debilidades. Y entonces el enemigo, cuando conoce nuestras debilidades, o por decirlo, nuestros apetitos, porque esta carne, acuérdate que la carne, el espíritu y el alma se alimentan. Amén. ¿Verdad? Y entonces esta carne no solamente se alimenta de lo comida, sino que también hay cosas, hermano, que, ¿verdad?, nos pueden alimentar. Y entonces el enemigo viene por ciertas áreas a darnos ciertos alimentos, ¿verdad? Por decirlo de esta forma, para hacernos caer en tentación. Y entonces, perdón, escúcheme esto, detrás de una costumbre habrá una ley, ¿verdad? Y detrás de un pecado siempre habrá una entidad del reino de las tinieblas. Esos espíritus están, ¿verdad?, ministrando la carne, están ministrando la carne. ¿Por qué le menciono esto? Porque si nosotros no comemos de la palabra, no nos ministra la palabra, el enemigo va a estar ahí, hermano, ministrando a nuestra carne. Si me estoy dando a entender, espero haber explicado, ¿verdad?, lo que estoy hablando, me sea entendible. Porque mi deseo como pastor es llevarlo a otro nivel. Si usted no alimenta su alma, su espíritu y su carne, hermano, con la palabra, con las cosas de Dios, el enemigo lo va a venir a ministrar. El enemigo sabe que su carne necesita alimento. El enemigo sabe que su espíritu necesita alimento, que su alma necesita alimento. Mire cómo es esto. Que el enemigo, si usted no está siendo ministrado con la palabra y con el Espíritu Santo, el enemigo va a poner pensamientos en su alma, ¿verdad? Y le pone pensamientos, si usted tiene pensamiento que aquí, que allá, que el otro, aquel habló de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabe que su alma y su espíritu y su carne necesitan ser alimentados. Amén. Y entonces empieza a alimentarle sus pensamientos, empieza a alimentarle aún hasta en la noche. Mire qué interesante. Era hasta en la noche hay espíritus que ministran, hermano, a un ser humano. Entonces los espíritus y demonios se alimentan del pecado y de la iniquidad de la gente. O sea que ellos vienen a ministrar. Era cuando usted no aplica el principio, ¿verdad?, de levadura espiritual, habrá un movimiento demoníaco. Óigame lo que le estoy diciendo esto. Era cuando nosotros no nos vamos limpiando, estamos expuestos, hermano, a que el enemigo venga, ¿verdad?, estarnos ministrando. Por eso que tenemos que estarnos limpiando, ¿verdad?, con la palabra y a través del Espíritu Santo que nos sean limpiados. ¿Verdad? Debemos limpiar siempre, cada reunión, cada servicio, cada día. Señor, límpiame cada día más, amén, ¿verdad? Porque depende de lo que yo esté comiendo, ya sea espiritual o carnal, eso afectará a mi persona. Si usted deja de congregarse un tiempo, yo le aseguro que dentro de unos meses usted está realizando acciones, ¿verdad?, o pensando cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con la vida, ¿verdad?, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dejó de comer el alimento espiritual y su carne y su espíritu empezaron a recibir otro tipo de alimento. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar alimentándonos y tiene que ese alimento, hermano, ¿verdad?, provocar cambios en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debe haber en nosotros? Una de las cosas que debemos manifestar nosotros cuando estamos comiendo alimento espiritual y decimos que estamos creciendo, lo que debe haber en nosotros es frutos. Frutos. Amén. Frutos. Acuérdense de esta palabra, frutos. ¿Verdad? Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea que cuando viene, hermano, un crecimiento, tiene que haber
hermano, ¿verdad? Aquello en nosotros, debe haber cambios, debe haber frutos. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, vuelvo a la cara que estoy hablando del destete espiritual. Necesitamos, iglesia, ser destetados, ¿verdad? Nosotros de nuestra alma debemos crecer, en nuestra alma debe crecer, nuestra alma, así como usted creció en lo físico, ¿verdad? Nuestro alma y nuestro espíritu dentro de nosotros también tienen que crecer, ya no podemos seguir siendo igual. Mire, voy a hablarle rápidamente, ¿verdad? De otro personaje que se encuentra en la escritura. Hablé de David. David habla que fue destetado, o sea, dice, ya no busco ciertas cosas, ya mi alma aprendió, ¿verdad? A descansar, mi alma ya empezó a aprender a desprenderse. Con esto no estoy diciendo que David era perfecto, no. Simplemente estamos en un proceso, somos iglesia, verá, productos no acabados. El Señor sigue obrando en nosotros, pero nosotros tenemos que seguir creciendo. Nuestra alma tiene que seguir creciendo, nuestro espíritu tiene que seguir creciendo. Voy a avanzar con otro hombre de Dios que también, ¿verdad? Vemos en la escritura que fue destetado. Y este es el profeta Samuel. Y voy a usar el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, verso 22. Dice, pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Mire qué interesante. Ana había dicho ¿verdad? Había hecho una promesa a Dios que iba a entregar a su hijo, ¿verdad? Para el servicio de Dios. Pero mire lo que empieza diciendo el escrito, ¿verdad? Ana no fue esa vez con el Cana, su esposo, ¿verdad? Porque ella dijo, no voy a subir hasta que el niño sea destetado. O sea que ella, cuando ya iba a ir al templo, ella dijo, voy a entregar a mi hijo ya, ¿verdad? Y dice, entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede ahí para siempre. Amén. ¿Verdad? Entonces mire qué interesante, porque ahora vemos aquí que ella está poniendo un ángulo diferente. Ella dice, el destetado, ¿verdad? Se va a quedar entra a lugares diferentes. Porque ella dice, voy a llevarlo allá para siempre, para que esté delante del Señor. O sea que el destetado llega a otro nivel espiritual, ¿verdad? El destetado va despojando su alma de un montón de cosas. ¿Qué significa esto? ¿Que podemos entrar a la presencia del Señor? Sí, siempre podemos entrar a la presencia del Señor, pero entramos con niveles diferentes, o sea, en sentimientos diferentes, vemos las cosas diferentes. ¿Verdad? Mientras Samuel no era destetado por su madre, ¿verdad? Solo era un hijo que había sido dedicado al Señor. Escuche esto, mire qué tremendo esto, qué niveles que tenemos que ir avanzando. Nosotros somos salvos, ¿verdad? Salvos por la sangre del Cordero. Esto no lo podemos quitar, ¿verdad? Esto es gratuito, pero el nivel de madurez era que vamos alcanzando es otra cosa, ¿verdad? Son otros 20 pesos, como dicen por ahí. Entonces, ve, la mamá de Samuel dice, ahorita no lo puedo, él solamente es un ofrecido para el Señor, es un dedicado. Hasta que esté destetado lo voy a meter allá a ver a que esté con el Señor. Entonces, mientras uno no sea destetado, hermano, no alcanza ciertos niveles, ¿verdad? Que entra uno, perdónenme, tal vez no quiero confundir a nadie, pero o sea que si no es destetado, hermano, hay cosas que no las va a poder entender, por eso necesitamos crecer. Acuérdense que Pablo decía algo bien interesante, que mientras el heredero sea niño, no le cambia nada a un esclavo. Dice, casi siempre va a ser igual que un esclavo. ¿Por qué? Porque va a estar sujeto a alguien, va a tener que tener siempre un tutor, va a tener que tener alguien allá. Pero cuando ya el niño madura, el niño crece, ¿verdad? Él va desarrollando ciertas cosas. Igual sucede en lo espiritual. Cuando un creyente madura, cuando un creyente crece, va a entender muchas cosas espirituales. Por eso tenemos que desligar nuestra alma de muchas cosas. Tenemos que crecer en nuestra alma, porque mire, hay gente que va a una iglesia y todo lo que mira en una iglesia son problemas. Solo un problema. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a desligar su alma de sentimientos, hermano, que verá que siempre en toda iglesia va a haber un problema, que en toda iglesia va a haber estas cosas, siempre va a haber. Y entonces el no destetado siempre va a haber problemas, no ve soluciones.
El cambio, el maduro ve soluciones, el maduro aporta, el maduro es aquella persona que lleva a los hermanos a otros niveles más bien. Entonces, ¿verdad? Acordemos que aquí, ¿verdad? El Samuel, hermano, ¿a dónde fue metido Samuel cuando fue destetado? Hermano, estaba adentro en el templo. Verá, no estaba afuera, estaba adentro. O sea que el destetado lo van metiendo a otros niveles, hermano. Era, estaba Samuel, perdóneme, Samuel estaba, que lo uso de esta forma, Samuel estaba en el lugar, casi en el lugar santísimo. Allá estaba, hermano, él, ¿me entiende? ¿Verdad? Acordémonos que está el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ve, son niveles que uno va entrando, pero de acuerdo, hermano, a la madurez, va a entender ciertas cosas. No es que nosotros no tenemos lugar a la entrada al lugar santísimo, sí la tenemos porque es por medio de Cristo, pero no las vamos a entender. Va a haber muchas cosas, hermano, que el cristiano no las entiende porque su alma no ha crecido. Verá, Samuel, mientras no fue destetado, no tenía relación con Dios. Acuérdate que dormía, aunque dormía dentro de aquel lugar, no entendía muchas cosas, a tal grado que cuando Dios le habla, verá, Samuel, 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 3 veces Samuel, él no discernía la voz de Dios, creía que era Elí, el sacerdote, el que le hablaba, y fue varias veces hasta allá para poder decirle a Elí, me está llamando, y Elí dijo, no te he llamado. Vio, aunque tenía entrada al lugar santísimo, no entendía, no discernía la voz de Dios. Y eso es lo que le quiero dar a entender. Mientras no crezca la persona, ¿verdad? No va a entender muchas cosas. Va a ser muy difícil. Acuérdense que lo que decía Isaías, ¿a quién se le va a instruir? ¿Quién va a tener revelación? Al destetado, al que va creciendo, al que va madurando, ¿verdad? Esa persona, ¿verdad? Va a entender muchas cosas. Samuel era dedicado, pero no tenía revelación. Samuel, hermano, que se llegó a convertir en uno de los grandes profetas, era que tremendo, pero vio que tuvo que crecer, tuvo que madurar, era, aunque fue metido, aunque fue dedicado, no tenía revelación. O sea que cuando nos destetan y nos meten en la casa de Dios, por decirlo de esta forma, usando el ejemplo de Samuel, nos llevan a otros niveles. Entonces, ve, tenemos que crecer. Su alma fue creciendo física y espiritualmente, ¿verdad? Entonces, ¿va a ser un sacrificio? Sí, va a ser, acuérdense que va a costar. Tenemos que, hermano, morir a esta carne. Claro, va a ser con la ayuda de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. A David lo destetaron, ¿verdad? Y entonces David lo destetan y llega un momento que dice, mejor es un día estar en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, ¿vio? Ya no quería, hermano, las riquezas del mundo, aunque las obtuvo, pero su alma, ¿verdad? Quería a Dios, quería las cosas espirituales, anhelaba las cosas espirituales. Amén. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. El creyente, hermano, necesita ser destetado. El creyente, ¿verdad? Eso es, mire qué tremendo. Le estoy hablando de dos grandes personajes en la Escritura: un rey y un profeta, que fueron a ser grandes delante de Dios, pero que tuvieron que ser destetados. Entonces, hay gente que quiere, hermano, que el Señor los lleve a niveles espirituales, ¿verdad? Pero no quieren ser destetados. Tienen que aprender a ser destetados. Tienen que ir, hermano, ¿verdad? A ser destetados. Así que este es el deseo de esta tarde, hermano, ¿verdad? Que seamos destetados a través de la Escritura, a través de la enseñanza. Necesitamos crecer. Bendito sea el nombre de mi Dios. Mire lo que le decía yo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo lo decía. Pablo en Corintios dice, Pablo, el escritor, ¿verdad? Que el Señor lo usa, ¿verdad? Para escribir las epístolas a las iglesias. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Mire qué interesante. Esto quiero detenerme los últimos minutos de esta enseñanza. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ve, Pablo ahora está afirmando todo lo que estamos diciendo con David y con el profeta Samuel, un rey que llegó a ser grande delante de Dios y un profeta que llegaron a ser grandes de Dios. Queremos llegar a ser grandes delante del Señor, ¿verdad? Debemos ser destetados. Cristo tuvo que ser destetado. Cristo creció, dice la Escritura, verá, en gracia, en conocimiento y verdad, en sabiduría
delante de Dios y delante del Padre. Amén. Así que ese debe ser nuestra forma de crecer, ¿verdad? Al nivel de Cristo. Alcancemos la estatura del varón perfecto. Debemos crecer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que el apóstol Pablo dice. Cuando yo era niño hablaba como un niño. Pero entonces debemos ya de dejar de hablar como niños. El creyente que va alcanzando madurez deja de hablar como niño. Amén. ¿Verdad? Deja de hablar como niños. Nuestra forma de hablar debe de cambiar. Nuestra forma de hablar, hermano, con la gente debe de cambiar. Ya no podemos, hermano, estar con nuestra misma forma de hablar. Debemos hablar diferente. ¿Verdad? Usted ya no le va a hablar a la otra persona como cuando hablaba chiquito. ¿Verdad? Qué feo se ve a alguien, hermano, de 10 años queriéndole hablar a su mamá así. Se le puede permitir a un niño de 3 años, 4 años todavía, pero ya de 5 en adelante su niño empieza a cambiar diferente su forma de hablar, en 7, 10, 15. Pero a veces hay cristianos, hermano, con tantos años en el evangelio, y hermano, uno los escucha hablar y hablar y hablar, y uno dice, Dios mío, Señor, no han cambiado, no han madurado. Mira su forma de hablar, siguen hablando como niños recién nacidos en el evangelio, cuando son gente que ya tienen años en el evangelio, que han servido en una iglesia, y cómo siguen hablando. Sigo a la carga, ve, se está poniendo un poquito pesada la cosa, pero es que este es el deseo de esta enseñanza, llevarnos a otros niveles. Y hermano que estás allá afuera, que tal vez sea del ministerio, sea de otra iglesia, tienes que dejar de hablar. Si ya tienes varios años en el evangelio, tu forma de hablar tiene que cambiar. Ya no puedes seguir hablando, ya no puedes seguir en los chismes, ya no puedes seguir en aquellas cosas, ¿me entienden? En la quejadera. No, tiene que cambiar nuestra forma de hablar. Mire, sigue diciendo Pablo, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Mira, pensaba como niño. O sea que nuestra forma de pensar tiene que haber una metanoia. Así se dice la palabra, ¿me entiendes? Cuando se habla del griego, ¿verdad? Metanoia, que significa un cambio de mente. Ya no puedes estar pensando lo mismo, ¿verdad? Ya tú eres una columna en la iglesia. Ya no puedes estar pensando las mismas cosas de que cuando eras convertido. No, tienes que pensar diferente. Tú eres una columna. Tienes que tener pensamientos diferentes. ¿Cómo ayudo en la iglesia? ¿Qué hago en la iglesia? ¿Qué soluciono en la iglesia? ¿Cómo le sirvo a mi pastor ahí en la iglesia? Verá, ya no piensa como niño. Y mire, juzgaba como niño, dice. O sea que vea qué tremendo. Hasta su forma de juzgar las cosas tienen que ser diferentes, hermano. Hay gente que increíble en las iglesias, ¿verdad? Ya tengo 20 y pico de años en el ministerio, y uno ve tantas cosas, hermano, en el ministerio, y todo es por esto, porque no crece la iglesia, no crece el creyente, porque está lleno de cristianos niños, está lleno de cristianos, verá, inmaduros, que necesitan crecer, que necesitan madurar, que juzgan ahora las cosas diferentes. Por eso dice Pablo, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea que ese es el nivel que necesita la iglesia. Mire, iglesia, Cristo viene pronto y necesita encontrar a una iglesia madura. Necesita encontrar una iglesia, que ya dejó lo de niño. Entonces, el que es destetado, mire, por decirlo así, el que es destetado va a cumplir su ministerio o su rol dentro de la iglesia con mayor efectividad. Cuando hay cristianos líderes en la iglesia, hermano, la iglesia va a desarrollarse de una forma tremenda. Usted va a ver el crecimiento numérico, el crecimiento, hermano, se van a desarrollar mejor las cosas. ¿Por qué? Porque un destetado es aquel que va a desarrollar o va a cumplir, verá, su función, la parte que le toca en el cuerpo la va a desarrollar bien. ¿Se imagina, hermano, que yo tenga esta mano como una mano de un niño hasta aquí, hermano? Si yo soy una persona de 55 años, ya estoy desarrollado, ¿verdad? En mi cuerpo físico. Entonces, se miraría normal, hermano, un brazo, ¿verdad? En mí, pequeño como de un niño, sería normal, no es lo natural. Entonces eso tiene que hacer la iglesia tiene que ir creciendo, ¿verdad? Entonces un destetado es aquel que va a cumplir su rol dentro del cuerpo de Cristo, o su llamado de una forma más efectiva. Esto es lo que ayuda al crecimiento, ¿verdad? A desarrollarnos mejor. Sabe que muchos no logran su cumplido o el oficio, o como usted le quiera llamar, verá, su tarea dentro de la iglesia,
porque, hermano, porque no destetan su alma. Hay mucho liderazgo, hermano, dentro de las iglesias, y hablo en iglesia en general porque este programa es para todos afuera de la iglesia, ¿verdad? Gente de iglesia, porque este programa va dirigido para gente de iglesia que no están destetados su alma, ¿verdad? Siempre están con aquello, ¿verdad? Juzgando todas las cosas, con pensamientos malos, ¿verdad? Y no le estoy hablando de perfección, sino que ya hemos dejado ciertas cosas. Ya no, usted no puede estar pensando, ¿verdad? Algunas cosas que usted desde antes las traía. Entonces, tenemos que dejar, hermano, o no permitir que muchas de esas cosas gobiernen nuestra vida, ¿ok? ¿Verdad? Un ejemplo, cuando nos toca escoger entre lo que sentimos y lo que Dios dice, un ejemplo, mire qué tremendo. Dios nos dice algo, pero usted siente algo. ¿Verdad? Usted tiene que decidir por lo que Dios dice. Amén. Entonces, uno que no es destetado, ¿sabe qué hace? Decide por lo que siente, no por lo que Dios dice. ¿Verdad? Pero el que ha crecido, el que ha sido destetado, hermano, aunque sienta dolor en el momento, ¿verdad? Porque el crecimiento produce dolor. Entonces el destetado, hermano, va a tomar la decisión o la determinación de obedecer lo que Dios dice, no lo que él siente. Amén. Y escogemos lo que Dios dice. Esto será un signo, hermano. Mire, cuando nosotros escogemos lo que Dios dice y lo anteponemos nosotros a lo que nosotros sentimos, esa persona ya está aprendiendo a callar su alma, ¿verdad? Y calmando su alma. Eso es un simbolismo de crecimiento. Es un simbolismo de crecimiento. Mire, usted decide, hace algo tan sencillo, usted decide perdonar a alguien que le hizo mal, porque la palabra de Dios lo dice. Pero tal vez usted no lo siente, pero usted quiere obedecer. Sabe que ese es un signo de crecimiento, ese es un signo de que usted ha empezado a callar su alma, ha empezado a sujetar su alma, que usted por dentro dice, ¿sabes qué? Sí me duele lo que me hicieron, pero ¿sabe qué? Dios me manda, me llama, ¿verdad? A perdonar, y usted perdona. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces, mire qué tremendo, porque Samuel, acuérdate que Samuel, aunque fue dedicado, no había crecido, necesitó pasar todo el crecimiento, pero cuando Samuel crece, hermano, ¿verdad? Samuel tenía lo que le llamamos nosotros un círculo virtuoso, ¿verdad? Todos los años, si usted se da la tarea de ir a la escritura y verle el recorrido que hacía Samuel en uno de los capítulos, verá, él menciona como 4 o 5 lugares que se le llama círculo virtuoso de Samuel, de un profeta. Recorría 4 ciudades, mire, Betel, Gilgal, Mizpa y Ramá. Y cada uno de esos lugares tiene un significado espiritual. ¿Para qué? Para llevarnos a un crecimiento, hermano, espiritual. Amén. Entonces, mire qué interesante. Voy a terminar con esto porque Samuel, el nombre de Samuel significa, se dice chamá, que significa escuchar atentamente. Entonces necesitamos, hermano, en este último tiempo, escuchar lo que Dios nos está hablando, obedecer lo que Dios nos está mandando, y ¿sabe qué? Alcanzar niveles de madurez, ¿verdad? Espiritual, hermano, en nuestra vida. La iglesia necesita madurar, la iglesia, los creyentes necesitamos crecer, ¿verdad? Estoy a punto de despedirme, pero quiero dejarle este pequeño consejo, ¿verdad? Necesitamos crecer, iglesia. Cristo viene pronto por su iglesia, y Cristo viene por una iglesia pura, santa y sin mancha, ¿verdad? Dice que a ella se le ha dado la facultad de vestirse de lino fino, y lino fino son las acciones justas de los santos. Está hablando de crecimiento. Así que, iglesia, ¿verdad? Quiero terminar con una oración para que el Señor nos lleve a crecimientos, ¿verdad? De otros niveles, crecimiento espiritual, que aprendamos a destetar esta alma, ¿verdad? Yo le agradezco por este tiempo que usted nos ha regalado. Vamos a estar todos los martes, ¿verdad? A esta misma hora, y los jueves a esta misma hora, trayendo una enseñanza que nos lleve a otros niveles, que nos lleve a niveles de crecimiento, ¿verdad? Así que oro en esta hora para que
verá, el Señor nos ayude y que su Santo Espíritu nos ayude. Si has dejado de congregarte, busca, verá, si eres parte de esta casa, regresa. Si eres de otra parte, verá, y otra iglesia, ve a tu iglesia, inscríbete, verá, en el estudio bíblico para que puedas alcanzar niveles de crecimiento. Así que, verá, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, mi Dios, por permitirme, Señor, traer esta enseñanza, Señor, en esta hora. El propósito que tú lo has puesto, Señor, en mi corazón, Señor, y de acuerdo a la Escritura es que, Señor, traer edificación a tu iglesia. No estoy, Señor, enseñando, ¿verdad?, para traer contienda. No, Señor, simplemente, ¿verdad?, necesita la iglesia ser edificada, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Así que bendigo a aquellos que están, Señor, escuchándonos a través de las redes, aquellos que van a escucharnos, Señor, después. Padre, les bendigo y te pido que tu Santo Espíritu, Señor, verá, nos lleva a crecimiento, Señor, en este 2022, Señor. Haznos crecer como creyentes, que nuestra alma, Señor, aprenda, Señor, como decía el salmista David, Señor, aún a sujetarse, Señor, a tu palabra, mi Dios amado. Verá, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a ese pueblo que está allá afuera, Señor amado, y si hay alguna necesidad, Señor, en medio de los que nos están escuchando, Padre, bendice, y sé tú, Señor, trayéndonos crecimiento. Dice tu palabra que tú eres el que traía crecimiento a la iglesia. Así que en el nombre de Jesús, Señor, yo solo imparto tu palabra, Señor, y sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo ese crecimiento que tu palabra lo dice, mi Dios. En el nombre de Jesús, yo le doy gracias. Amén, amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz jueves.